Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. El devocional, el camino de la vida. Continuamos con nuestro tema y hoy es: un cristiano es aquel que ha encontrado el camino de la vida. Nuestro buen Dios y Padre Celestial nos dice en su santa palabra, en Jeremías capítulo 21, versículo 8, He aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Note que la palabra de Dios enfatiza que lo que Dios pone o coloca delante de aquellas personas es un camino que le garantiza vida y no muerte, porque el camino de la vida proviene cuando uno conoce, recibe, acepta y se decide a caminar con el Señor Jesucristo por el resto de sus vidas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la Escritura: para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, porque antes llevábamos una vida de pecado, de desobediencia, de rebelión, de inconformidad, de ateísmo, de religiosidad, una vida que fue entregada a vicios, deleites y placeres terrenales, y también a la brujería, a muchos hechos que son contrarios a lo que Dios ha establecido en la vida del ser humano. Bien dice el Señor Jesucristo en San Lucas 19:10, que Él vino para buscar a los que se habían perdido, o sea, los que habían pecado, desobedecido y rebelado contra Dios. No tienen la vida, tienen la muerte, porque la palabra de Dios en Romanos 6:23 dice: porque el pecado es muerte. Mis amados amigos, mis amados hermanos, el Señor Jesús, volviendo a San Juan 10:10, dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Podemos completar este texto con Efesios capítulo 2, versículo 1. El mismo Señor Jesucristo le dice a la gente y nos dice a nosotros en general que cada uno, antes de llegar al camino de la vida, dice: vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Entonces el Señor viene a nosotros para darnos esa vida. Y esa vida que tenemos en el Señor Jesucristo debemos dedicársela a Él. No quiere decir que usted no trabaje, no coma, no estudie, no duerma, o no se trasnoche, o que usted tiene que estar todo el tiempo en el templo orando y leyendo la Biblia, ayunando. No. Él vino para darnos esa vida que en el modo que nosotros estamos viviendo siempre tengamos en mente, en nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras sean acorde a esa vida que hemos recibido del Señor Jesucristo. Sin embargo, también nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Y dice: la bendición y la maldición ha sido puesta delante del hombre. Escoge pues la vida. Mire que Dios no obliga a nadie. A ninguno de los oyentes, sean hermanos en Cristo o amigos o familiares, a quien se le haya compartido este estudio o esta palabra, no están obligados
a que reciban al Señor Jesucristo en su corazón. No están obligados a que tienen que aceptar las exigencias del Evangelio, porque nadie puede vivir una vida que no ha elegido, que no ha querido escoger o que no quiere recibir. Pero cuando una persona escucha la palabra, el Espíritu Santo le está hablando, le está redarguyendo de que debe cambiar esa vida que lleva y comenzar una nueva vida. No es una nueva vida religiosa solamente o fanática. No, es una vida en compañía del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo vino a morar dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Así que el Señor va diariamente con nosotros. El Señor Jesucristo permite que se hable de su palabra. El Espíritu Santo está allí con la palabra para redarguir, para convencer y para traer a las personas al camino de Dios. Pero Dios dice, usted elige. Nadie nos obliga a que creamos o hagamos algo que no queremos. Pero cuando el Señor Jesucristo le toca el corazón a uno y siente uno que uno está perdido sin Dios, que está perdido sin Cristo, que uno tiene una religión pero no tiene una comunión, no tiene una intimidad con Dios, entonces es cuando uno se da cuenta que está vacío y necesita de la vida que el Señor Jesucristo le da a cada uno cuando le abre su corazón. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 14 de San Juan, versículo 6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, yo soy la religión verdadera. Hay cantidades de religiones en el mundo, fundadas por un hombre, fundadas por un profeta, fundadas por alguien que se creó el Mesías, pero enseñó cosas erróneas que no son bíblicas, que no son cristianas, que tienen un tinte religioso, pero no tienen nada que ver con Jesucristo, sino que tienen que ver con su fundador. Pero el Señor Jesucristo dice ampliamente, yo soy el camino, no soy una religión, soy una persona. Y si yo soy el camino, hay que transitar por ese camino. Y dice, y la verdad. Muchas verdades tienen los seres humanos y que son mentiras, pero dicen, es la verdad. Porque a mí, mi filosofía, mi opinión, mi concepto religioso es que yo tengo la verdad. Pero la Biblia dice que Jesucristo es la verdad. Él es el fiel y el verdadero. Hay verdades relativas. O sea que esas verdades cambian con el tiempo. Pero la otra verdad es eterna. Nunca cambia. Y terminamos diciendo parte de esta clase o del devocional que dice, y la vida. La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso las personas que entregaron su vida al Señor Jesucristo, antes tomaban, fumaban, se embriagaban, mataban, robaban, asesinaban, secuestraban, llegaron a los pies del Señor Jesucristo y ahora tienen otra vida. Continuamos en el próximo devocional con este tema. Si el cristiano es aquel que ha encontrado el camino de la vida. Compártalo, por favor. Dios los bendiga hoy y siempre.